En 1995 se creó Credicorp, holding financiero de origen peruano, fundado bajo el propósito de contribuir a mejorar vidas, acelerando los cambios de los países donde se encuentra. A lo largo de estos 28 años hemos crecido y evolucionado creando valor para nuestro grupo de interés a nivel internacional. Prueba de ello es que hoy contamos con 8 subsidiarias en 6 países de América. En el Perú, nos convertimos en el holding líder en servicios financieros, en gran parte gracias a los más de 134 años de experiencia en la banca a través del BCP. Con el paso del tiempo, consolidamos nuestra plataforma atendiendo otros negocios, como el de seguros y pensiones, microfinanzas, banca de inversión, gestión de patrimonios y ahora tenemos un Corporate Venture Capital presente en 3 países. Desde hace algunos años, Credicorp construyó, para todas sus empresas, un enfoque integral de sostenibilidad. En esa línea, convencidos de que la inclusión financiera potencia el desarrollo económico y social de cualquier país, el grupo apuesta directamente por ella. Ya son más de 2.7 millones de usuarios incluidos financieramente a través de Yape y el 49% de este importante grupo son mujeres. Al 2025 llegaremos a 6 millones de personas incluidas por primera vez en el sistema financiero. Esto es importantísimo porque la inclusión financiera permite mejorar la calidad de vida de las personas en diversos frentes, desde la seguridad personal hasta acceder a oportunidades en educación o crecer pequeños y medianos negocios. Ninguno de los objetivos logrados habrían sido alcanzados si no fuera por el esfuerzo y compromiso de los más de 44,000 colaboradores que forman parte de Credicorp. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Seguir acompañando a cada uno de nuestros clientes en todo momento y seguir creciendo como equipo y como operación. Y sobre todo, seguiremos trabajando para acelerar los cambios que nuestra sociedad necesita para generar más bienestar en los ciudadanos, siempre con nuestro propósito como guía fundamental. En este aniversario, reafirmamos nuestro compromiso por mejorar vidas, asumiendo un papel proactivo para generar valor en donde estemos, garantizando un futuro financiero sólido y sostenible para todos. Felices 28 años. Credicorp. En nuestro mundo, el cambio es el corazón de nuestra historia. Imaginemos una evolución, un viaje que va más allá de las simples transformaciones. Transformar para trascender es abrazar y celebrar lo que nos hace únicos y disruptivos en la búsqueda de lo extraordinario. En cada detalle, en cada matiz de color, nuestra historia cobra vida. Una historia de agilidad, solidez y especialización. Estamos seguros de que nuestra nueva identidad de marca terminará de consolidar nuestro vínculo con clientes, socios y colaboradores. Una nueva identidad que se adapta a las demandas del mercado. Somos Credicorp Capital, la compañía de asesoría y gestión de inversiones del Grupo Credicorp. Y nuestro propósito es construir relaciones de confianza que impulsen el bienestar presente, creando un mañana sostenible e inclusivo. Hoy, cambiamos para trascender. Credicorp Capital, su aliado estratégico para hacer realidad sus proyectos financieros. Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberse conectado a tiempo. Mi nombre es Cristel Miranda, soy directora regional de productos de inversión. Estoy acompañada el día de hoy de Víctor Díaz, Managing Director y Head de renta fija latinoamericana a nivel regional. Bueno, darle la bienvenida a este espacio que hemos creado, como siempre desde Credicorp Capital tratamos de innovar en términos de productos, de traer algunas cosas que puedan ser
buenas oportunidades en términos del contexto y hoy, bueno, queremos hacer la presentación de un producto que tiene un vencimiento definido, que tiene un periodo de lanzamiento. Tomen esto como parte de nuestro compromiso también de poder darles a ustedes mayor información para que de esa forma puedan tomar mejores decisiones. Les recuerdo nada más que tienen unos botones de chat y de Q&A en la barrita. Por favor, por ahí, cualquier pregunta que ustedes tengan nos la van enviando a lo largo de la presentación y al final estaremos contestando las distintas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un producto nuevo, que es el Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y, que es básicamente el acrónimo de 3 años, que es un producto de bonos corporativos latinoamericanos a plazo fijo, ¿no? Entonces, antes de empezar en las definiciones del producto, me gustaría poder darle pase a Víctor. Víctor es esta persona que está especializada en el mundo de la renta fija latinoamericana. Nosotros como asset managers son las cosas que realmente sabemos hacer, lo que nos define como compañía de asset management, y por eso es importante explotar todos los recursos internos que nosotros tenemos para poder llevarles a ustedes el mejor producto. Así que antes de pasar a esas definiciones, quería que Víctor nos cuente un poco dónde encontramos esas oportunidades, la tesis de inversión, cómo estamos viendo Latinoamérica en estos momentos, cómo estamos viendo la renta fija. A veces pues pasamos por momentos de incertidumbre, ¿no? Un poco de confusión quizás en Latinoamérica a lo que malamente estamos acostumbrados, pero definitivamente en medio de todo eso siempre están las oportunidades y es lo que queremos resaltar hoy día. Así que Víctor, te doy pases, por favor coméntanos de qué se trata esta oportunidad. Muchas gracias, Cristel. Gracias a todos por participar. Bueno, el 1 de noviembre, ya hace algunas semanas, se produjo un hito muy relevante para los mercados de renta fija. La Reserva Federal dio un mensaje de fin del ciclo al alza de tasas de interés, digamos que mantuvo por casi 18 meses. ¿Ok? Este ha sido un periodo que ha generado, creo que, bastante volatilidad en los mercados, pero que hoy día creemos que nos da una oportunidad. ¿Ok? Cuando uno ve el gráfico de la izquierda y ve la historia en los ciclos de alza de tasa de interés, indudablemente entiende de por qué este ciclo alcista fue uno de los más difíciles en términos de impacto a los mercados, porque tuvo una magnitud muy relevante. ¿Ok? Las tasas se fueron de corto plazo en Estados Unidos de casi cero a cerca del 5,50. ¿Ok? Y un poco lo que internalizaron los mercados hacia el siguiente año es que la Reserva Federal no solo va a mantener las tasas, sino que probablemente tenga que reducirlas. ¿Ok? Entre 75 puntos básicos, es decir, de 5,50 a 4,75, e incluso hasta en 100 puntos básicos hacia fines del 2024, para llegar a una tasa que debería estar cercana al 4,5. Aquí es donde consideramos nosotros que empieza esta oportunidad en el mercado de renta fija, porque indudablemente vemos que hay soporte para esta visión. ¿Ok? La inflación ha venido retrocediendo. Es cierto que se mantiene todavía por encima de los rangos de lo que los bancos centrales esperan. La actividad económica se ha venido desacelerando. ¿Ok? No esperamos una recesión, pero sí un aterrizaje suave en el mundo hacia el 2024, y eso va a significar tasas de interés más bajas, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Y lo tercero es que indicadores clave como el aumento salarial, la contratación en Estados Unidos, se han atenuado en estas últimas semanas. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos que tratar de medir e identificar qué significa eso para una propuesta de inversión, nos basamos un poco en el gráfico de la derecha. El gráfico de la derecha lo que mide en las barras son el exceso de rentabilidad de estar invertidos en renta fija versus alternativas de efectivo, de depósitos de corto plazo. Las barras azules significan que hay un retorno extraordinario, un superávit, un exceso de retorno a favor de la renta fija. Las barras rojas, por el contrario, significan que la renta fija detractó, redujo, disminuyó las rentabilidades. Y cuando uno ve este análisis, lo que encuentra es que este momento crucial del pico en las tasas de interés marca justamente la diferencia, viendo la historia, ¿ok? Entre lo que representaría una rentabilidad en déficit, que son las barras rojas, y en superávit, que es lo que vemos hacia adelante.
¿ok? La velocidad, la linealidad, nadie la sabe, pero si uno ve la historia, indudablemente encuentra que en este momento del tiempo se viene abriendo una oportunidad para movilizar el dinero de efectivo hacia alternativas de renta fija como esta, ¿ok? Si puedes ir a la siguiente, por favor, Cristel. Gracias. Ahora, sabemos que para la inversión en bonos importa mucho lo que ocurre con las tasas de interés a nivel global, ¿ok? Eso lo hemos conversado en el slide anterior, pero también sabemos que los bonos, en este caso los bonos corporativos en dólares, ¿ok? Y me refiero en particular a los bonos en dólares internacionales, o sea, emitidos en el extranjero por las compañías de América Latina, tienen un componente adicional que se le conoce como un diferencial, ¿ok? Sobre la curva base del Tesoro americano. Cuando uno ve ese diferencial, en este caso, para los bonos de América Latina, ¿ok? Que está en la línea color ladrillo, color rojizo, ¿ok? Lo que uno encuentra es que es un tipo de activo, es un conjunto de bonos que ofrecen un diferencial bastante atractivo contra sus pares a nivel global. Es cierto que estos diferenciales se han mantenido relativamente controlados en la categoría grado de inversión, ¿ok? Pero eso tiene una explicación relativamente directa. La primera es que en general este contexto de mercado en los últimos 12 y 18 meses ha encontrado a las compañías grado de inversión en el mundo y en América Latina bastante bien posicionadas, ¿ok? No han sufrido, a pesar de que han habido alza en las tasas de interés, declive en la actividad económica, menores márgenes, inflación. En general, no han tenido un efecto material en sus perfiles de crédito y es por eso que los mercados han respondido dándole una asignación de expectativa crediticia bastante moderada. Y eso creemos que va a seguir hacia los próximos meses. ¿Ok? Cuando uno ve y compara el nivel relativo contra categorías como la renta fija grado de inversión americana, donde hay un diferencial de casi 0.7% o 70 puntos básicos. Por ejemplo, uno encuentra que América Latina se encuentra bastante bien posicionada en términos de estos spreads, valorización, ¿ok? Que sumado al componente de tasa base, como comentamos, nos hace pensar que justamente confluyen los dos factores más importantes al invertir en bonos en esta oportunidad de inversión. ¿Podemos ir a la siguiente? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado de grado de inversión? ¿Ok? Si bien hemos tenido, insisto, inestabilidad económica y en América Latina hemos tenido particularmente unas contribuciones, yo diría, negativas del lado de algunos factores soberanos. Hemos tenido elecciones prácticamente en todos los países de América Latina en los últimos 2 años. ¿Okay? Lo que hemos visto es que las empresas, en el caso de el grado de inversión, han podido mantener esta marca, esta credencial tan importante y hemos visto muy pocos casos, ¿ok? En el 2022 y en el 2023 de compañías que han dejado de tener esta categoría de grado de inversión. ¿Por qué? Porque, insisto, son compañías que en un entorno económico desafiante han podido manejar sus finanzas, son compañías que están diversificadas fuera de la región, son compañías que tienen una presencia muy importante en nuestros países, son las grandes corporaciones de América Latina, y durante 2023 ha ocurrido un patrón muy parecido, ¿ok? La migración o la pérdida de grado de inversión en América Latina, que es también la barra en color ladrillo. En el 2023, el único nombre que ha perdido esta etiqueta y ha sido recientemente ha sido Falabella, ¿ok? Estamos cerrando el año, no vemos que ocurra nada relevante de acá al cierre de este 23, pero esto lo que nos dice es que el ciclo más difícil de pérdida de grado de inversión se produjo entre los años 2020 y 2021. 2022 y 2023 hemos visto notas aprobatorias en la mayoría de compañías, si no todas, en la categoría de grado de inversión. ¿Podemos ir a la siguiente? Ahora, este producto tiene un componente, es una combinación de bonos, grado de inversión y bonos de lo que se conoce como grado especulativo. Nosotros vamos a enfocar este producto
como un producto que va a tener un riesgo muy controlado, muy acotado en el componente de grado especulativo, enfocándonos principalmente en los nombres que tienen una categoría W, que son, vamos a decir, aquellos nombres de grado especulativo moderado, ¿ok? Versus nombres que, por ejemplo, están en la categoría B o triple C, donde estamos hablando de nombres que tienen indudablemente un mayor riesgo de vulnerabilidad financiera y crediticia. Ahora, si nos enfocamos en ese segmento de grado especulativo, hemos hablado ya de la categoría de grado de inversión, aquí lo que vemos es que las empresas en América Latina, a comparación de sus pares, han tenido un comportamiento bastante saludable. La línea también rojiza, ladrillo, nos indica cuál ha sido el nivel de apalancamiento en el lado izquierdo de las empresas y el nivel de, el componente, el porcentaje del mercado que tiene un apalancamiento, digamos, mayor a 7 veces, que es claramente una situación de alerta, y también es un componente bastante controlado, ¿ok? Y acá si uno se enfoca en el gráfico de la izquierda, lo que ve es que las compañías, luego de la pandemia, lograron un círculo virtuoso de apalancamiento, ¿ok? Es cierto que tuvieron un pico, hubo obviamente una caída de ventas y hubieron resultados negativos, principalmente en el primer semestre del 2020, que fue el momento más duro de la pandemia, pero luego las empresas en el rebote económico, en el estímulo, salieron muy reforzadas, ¿ok? Quiero precisar aquí que las empresas en las cuales invertimos en América Latina corresponden a las empresas que emiten en el mercado internacional y por ende, básicamente, son la gran empresa. ¿Ok? En Perú hay un puñado de empresas, son 10 a 15. Definitivamente en América Latina son pues, casi 100 empresas, alrededor de 80, las que tienen esta condición de poder emitir en los mercados internacionales porque se trata de emisiones que normalmente superan los 200 o 300 millones de dólares y son compañías que tienen que salir al mercado internacional para poder levantar esa magnitud de capital. Entonces, acá estamos enfocándonos en bonos internacionales, en dólares, tasa fija mayormente, y de la gran empresa. Es decir, son, vamos a ponerlo, ¿no? Como que el segmento de mayor calidad, el segmento blue chip, premium, de renta fija corporativa en América Latina. Bastante alejado de, lamentablemente, lo que ha ocurrido con la mediana y pequeña empresa que está atravesando momentos bastante desafiantes, ¿ok? Ahora, cuando uno ve algunos aspectos adicionales de los fundamentos, y me voy a enfocar en el gráfico de la parte inferior, este es un producto que busca un vencimiento definido, con una rentabilidad definida. Evidentemente tiene los riesgos que tiene invertir en bonos corporativos, ¿ok? Pero es un producto donde la predictibilidad sobre el vencimiento, el pago del principal es claro, ¿ok? Y en ese sentido, yo creo que la región tiene muchos vientos a favor en los siguientes años, ¿ok? Es de las regiones que tiene una proporción relativamente baja en vencimientos, ¿ok? En los siguientes 2 años, por lo menos. Es decir, la curva de vencimientos importantes en América Latina empieza con fuerza, básicamente en 2025. Y eso genera que tengamos, creo, la tranquilidad o la, digamos, maniobrabilidad para poder seleccionar compañías que van a poder refinanciar sus bonos exitosamente hacia su vencimiento. Eso es clave porque lo que nos va a dar eso es justamente la salida cuando llegue el vencimiento del producto, como ocurre cualquier vencimiento de un bono o de un portafolio de bonos, y que si efectivamente hemos hecho el análisis correcto, podamos hacer el repago del principal al 100%. ¿Ok? Vamos a la siguiente, Cris, por favor. Perdón, yo creo que acá solamente cerrar con estas ideas. Hemos hablado, vamos a volver con algunos conceptos. Hemos hablado de la curva base en Estados Unidos, hemos hablado de los spreads, de la salud financiera, de los bonos grado de inversión, también de cómo está el perfil de deuda de las compañías de grado especulativo. Hemos hablado de lo que pasa a nivel de pérdida de grado de inversión y hemos hablado de cómo vemos los vencimientos próximos en América Latina. Entonces, yo le voy a dar pase a Cristel para que les comente un poco sobre el producto
y volveremos ya para hablar específicamente de la estrategia que hemos implementado. Perfecto, Víctor. Muchísimas gracias. Creo que son notas que a veces uno no ve o que las noticias no te dejan ver, pero definitivamente hay dos cosas que quiero resaltar ahí, ¿no? La salud financiera fundamental a nivel de la región, en renta fija, en Latinoamérica, pero luego la selectividad, ¿no? Y sobre todo en este mundo de tasas altas, donde de repente uno sale al mercado y encuentra tasa, ¿no? Es muy importante saber qué riesgo uno está asumiendo para esa tasa, digamos, que está comprando, ¿no? Entonces es muy importante también enfocarse en aquellos nombres que ya han podido demostrar cierta resiliencia en distintos eventos, ya sean económicos, ya sean políticos, ya sean sociales, ya sean pandémicos, ¿no? Y que de alguna manera pues siguen siendo esos líderes a pesar de los golpes de las distintas circunstancias. Entonces, esta tesis de inversión la hemos empaquetado hoy en un producto que nosotros le llamamos pool de bonos o un paquete, digamos, de bonos corporativos latinoamericanos. ¿Cómo funciona este pool de bonos teóricamente? La idea es que ustedes puedan tener la predictibilidad de un bono, pero con la diversificación de un fondo, ¿no? Entonces, para quienes no, de repente no están tan familiarizados con esto, el bono lo que te da a ti es una fuente de ingreso recurrente. Cuando un inversionista acude a nosotros, acude a su asesor financiero, busca un plan de ingresos. Oye, Cristel, ¿sabes qué? Quiero una cartera de bonos que me permita a mí vivir de mis intereses, básicamente, ¿no? Entonces, esto hace exactamente lo mismo, generarles a ustedes una fuente de ingreso recurrente durante un periodo específico de tiempo, que en el caso de este producto es de 3 años. Entonces, la idea es que ustedes puedan invertir su capital inicial al inicio, ¿no? Vayan recibiendo cupones a lo largo de la vida del producto, cupones que son fijos, y al final de la vida del producto el objetivo es que se pueda devolver el capital. Obviamente eso va a estar sujeto a que el portafolio se comporte de la manera como esperamos, pero esa es la idea a nivel más conceptual. Yo les decía, ¿no? La predictibilidad de un bono con la diversificación y la gestión de riesgos de un fondo. ¿Qué es lo que tiene un bono que no tiene un fondo y qué es lo que tiene un fondo que no tiene un bono? Entonces, en el caso del bono, muchos de nuestros clientes lo adquieren porque les da este ingreso recurrente, porque les da cierta predictibilidad, tranquilidad, siempre y cuando obviamente ese nombre, ese emisor, no caiga en un default, que es un poco lo que hablaba Víctor, que el horizonte de inversión coincida con el plazo que yo estoy comprando de este producto. Pero dentro de las desventajas es que por lo general no nos alcanza pues para comprar 20 horas, ¿no? O sea, vamos a poder, sobre todo aquí en Latinoamérica, que los mínimos de inversión son un poquito más altos y que además obviamente existe una barrera de conocimiento, por lo general compramos lo que conocemos, pero hay mucho más allá y para eso están los equipos de inversiones que nos ayudan a abrir esa ventana de conocimiento hacia emisores que son igual de buenos que los que de repente conocemos, pero que están en otros mercados a los que de repente no tenemos acceso a información. Entonces, dentro de las desventajas es que me puedo concentrar en muy pocos emisores y yo creo que la experiencia en el pasado ya nos ha demostrado varios de estos casos donde pues un bono te puede fallar, sobre todo si es que este bono representa 10% de tu portafolio, 15%, 20% de tu portafolio, es un golpe muy fuerte. Lo otro que es difícil también diversificarse debido al ticket mínimo de inversión y que no se puede escalar a carteras con emisores que no conocemos, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un fondo para quienes también no han estado familiarizados con este producto? Es que nos ayuda a ganar esa diversificación. Es decir, eso que no podemos hacer perfectamente o óptimamente con los bonos, lo podemos ganar con el fondo, ganar diversificación a nivel no solamente de nombres, sino también a nivel de zonas geográficas, a nivel de sectores, a nivel de origen de las ventas, ¿no? Realmente tenemos una mayor, digamos, amplitud en términos de portafolio y, por supuesto, la gestión activa, ¿no? No es lo mismo un equipo de inversiones como el que lidera Víctor, que vive y respira oportunidades, digamos, de renta fija, ¿no? Y que de alguna manera les ayuda a identificar también indicadores que de repente demuestran de alguna forma que un emisor se está debilitando, que está perdiendo terreno de algún punto, que está próximo a poder de repente caer en algún tipo de riesgo de downgrade crediticio, ¿no? O de default, o de repente va a sufrir un refinanciamiento fuerte, a nosotros mismos haciendo una cartera de bonos donde hacemos lo que conocemos y de ahí pensamos que esto, bueno,
debería durar hasta vencimiento y no le hacemos mayor seguimiento. Entonces, hay aquí una ventaja de información, de gestión activa del riesgo que nos permite actuar y maniobrar el posicionamiento del portafolio en caso sea necesario. ¿Cuáles son las desventajas? Que de repente, típicamente los fondos pues no tienen esta materialidad del vencimiento porque son inversiones mucho más perpetuas y también no se siente tan tangible de repente la parte de la distribución. Entonces, lo que hemos hecho es cubrir de alguna manera las desventajas de los bonos con las ventajas de los fondos y cubrir las desventajas de los fondos con las ventajas de los bonos y ganar el mejor de los dos mundos en este producto que es un pool de bonos. Entonces, Víctor ya había mencionado este contexto de tasas altas. Lo que nosotros estamos puntualizando aquí es la oportunidad de tomar duración más alta en la renta fija para fijar los retornos futuros. Acuérdense de este gráfico de Víctor donde de repente antes del pico de tasas de interés los depósitos podían demostrar un mejor comportamiento respecto al comportamiento de la renta fija, pero hoy nos preparamos para ese momento donde ya tenemos que migrar de alguna manera ese capital de productos de corto plazo a productos que tengan un plazo más mediano de largo plazo, ¿no? Para fijar retornos futuros. ¿Qué significa, digamos, fijar esos retornos futuros? Básicamente mitigar el riesgo de reinversión. Es decir, si yo hoy compro un producto que vence a un año y hoy ese producto me paga 5%, imaginemos, en un año ese producto no lo voy a poder renovar a 5%, porque ya Víctor nos demostró cuál es la tendencia de caída de tasas o de reversión de tasas de interés, que posiblemente van a estar largas por un periodo de tiempo más, efectivamente, pero eso estamos hablando como de las tasas reales de la FED. Las expectativas se mueven mucho antes, ¿no? Entonces, las tasas que vamos a encontrar para renovar ese producto de 12 meses de acá a un año no va a ser a 5%, probablemente va a ser, no sé, entre 0.75 o 1% menos. En cambio, si yo tengo hoy un producto a 3 años con las tasas altas de hoy, pero bloqueadas por los siguientes 3 años, ese riesgo no me voy a tener que preocupar por los siguientes 3 años, ¿no? Entonces, un poco esa es la mitigación del riesgo de reinversión. Otro de los beneficios es la baja concentración por emisor, dado que está altamente diversificado, son 27 nombres a los que estamos apuntando en la implementación de este portafolio, la predictibilidad de los retornos, que ahora vamos a ver los retornos, el vencimiento definido, como yo les he dicho, este producto son 3 años, y 3 años es lo que va a durar, y lo que tiene que durar por 3 años, de alguna manera, delego la capacidad, o mejor dicho, la capacidad de implementar un portafolio de bonos corporativos latinoamericanos a un equipo de inversión experto que lo que va a hacer es darme a mí un cupón periódico, es decir, voy a cumplir con el mismo objetivo que es generar un ingreso corriente estable por los próximos 3 años. Y acá a la derecha, en verdad, para que se den cuenta, nosotros no es la primera vez que hacemos ese tipo de productos, tenemos muchísimos años bajo el liderazgo de Víctor haciendo ese tipo de productos y este es un comportamiento de un fondo real, que fue el Renta en Dólares de 4 años, la serie número 3, que nació en junio del 2018 y venció en junio del 2022. A este fondo le pasó de todo en el interín, ¿no? Le pasó pandemia, que creo que fue el acontecimiento más grande, y le pasó también el inicio de la etapa de subida de tasas de interés, que arrancó en marzo del 2022. Como pueden ver, al final del día, el cliente que invirtió recibió todos sus cupones a lo largo de la vida del bono, recibió su capital al final del vencimiento, pero el precio de este producto fue variando a lo largo del tiempo, porque eso sí tenemos que tenerlo en consideración. El precio no es una constante, no es lineal, está sujeto igual a la volatilidad que puede ocurrir en el mercado de renta fija, pero el plan de inversión de punta a punta lo que busca es generar esos ingresos corrientes fijos y poder tener la capacidad de devolver todo el capital al final. Que ese capital no está garantizado, pero si se hacen las cosas bien deberíamos poder hacerlo sin problema. ¿Cuál es el posicionamiento al que estamos apuntando con este producto? Ahora vamos a ver más detalle, pero básicamente la combinación de este posicionamiento, que es una estrategia a 3 años, tiene un retorno esperado anual bruto de 6.80%. Las tasas han venido contrayéndose en este último mes debido a un mensaje mucho más tranquilo, digamos, de parte del presidente de la FED en cuanto ya dejar de subir tasas de interés y más bien mantener las tasas en estos niveles altos por los próximos meses. Así que, como les digo, el mercado reacciona muy rápido, ve la oportunidad y se empieza a montar dentro de la estrategia de renta fija. Y lo más importante aquí es
que no solamente ganamos la diversificación, sino que es una diversificación con bastante cautela en la calidad crediticia. Entonces, en promedio, este portafolio es grado de inversión, triple E menos, tiene como regla de oro mínimo 60% de grado de inversión y no permite la inversión en emisores que tengan calificación por debajo de doble B menos. Entonces, dentro del 40% que está invertido en emisores más high yield o de alto rendimiento, es decir, aquellos que tienen una menor capacidad crediticia, digámoslo así, se posiciona dentro del espectro más alto, obligatoriamente. Entonces, es un portafolio bien diversificado, bien cuidado a nivel de calidad crediticia, pero que aún así obtiene y maximiza este retorno esperado a niveles súper competitivos como lo estamos viendo actualmente. ¿Cómo nos deja eso en términos de producto? Bueno, es un producto que es a 3 años, con una duración de 2.5 años, una calificación crediticia triple B menos, y la rentabilidad neta que nosotros podríamos esperar en este producto va a ser de 5.8% a 6% aproximadamente de punta a punta en términos de retornos anuales, es decir, sí, entre 5.8% y 6% el primer año, el segundo y el tercero, pero digamos en el acumulado de los 3 años. Y la tasa de distribución, es decir, lo que yo voy a recibir materialmente desde el primer trimestre invertido, va a ser una tasa anual objetivo entre 5.6 y 5.8%. Entonces, muy competitivo respecto a las condiciones de tasas actuales, calificación crediticia 60% grado de inversión, 40% high yield, número de emisores 27, el monto mínimo de inversión del producto es de $5.000, la comisión de administración es de 0.75% más IGB, y la comisión de rescate anticipado, dado que ese es un portafolio que creamos y queremos mantener a vencimiento, salvo algún tipo de maniobra que queramos hacer dentro como para evitar, digamos, o para gestionar algún tipo de riesgo. La idea es mantener ese mismo portafolio de inicio a fin, entonces tiene una penalidad de salida que es de 10% más IGB el primer año, 7.5% más IGB el segundo año y 5% más IGB a partir del tercer año. La periodicidad de distribución es trimestral y el tipo de distribución es una metodología que utilizamos en el resto de nuestros fondos distributivos, que es el rescate programado de cuotas. Lo importante aquí es que eso es una ventana de oportunidad, así que es un producto que hemos lanzado por un tiempo limitado, va a estar disponible únicamente para poder suscribir hasta el 15 de diciembre, entonces fecha de inicio del producto 15 de diciembre y de ahí vencimiento sería 15 de diciembre 2026, de acuerdo a los 3 años de plazo. Así que ahí, Víctor, te voy a dar la palabra para que nos cuentes también un poco de este posicionamiento diversificado, cómo lo alcanzamos, qué beneficios tiene esa diversificación y cualquier comentario adicional que nos quieras dar. Muy bien. Gracias, Cristel. A ver, si pudieras ir a la siguiente, por favor. A ver, yo creo que este es un producto que lo que trata de hacer es controlar los diversos riesgos o los factores de riesgo que tiene un portafolio de renta fija con un condicionante clave, que efectivamente el fondo cumpla, o el portafolio de bonos cumpla con su objetivo de distribución durante su vida y que el principal pueda ser repagado al vencimiento. ¿Ok? Para ello hay varios considerandos. El primero es la combinación. Creo que hemos tratado de tener un portafolio con una calidad crediticia promedio, grado de inversión. Eso implica que la mayoría del portafolio va a ser invertido en nombres de este rating, de esta definición de riesgo, y una parte menor en nombres grado especulativo, con el riesgo acotado hasta AA-, ¿ok? Donde hemos tratado de conseguir o incluir a compañías que sean compañías igual con, digamos, perfiles crediticios relativamente controlados, que sean compañías en industrias estables, que sean compañías que afrontan un riesgo país razonable y que pues tenga obviamente una rentabilidad que justifique incluirlas en el portafolio. ¿Ok? Eso es clave porque el producto cerrado, en este caso, basa su éxito en que justamente se logre la rentabilidad y por eso el nivel de riesgo en este tipo de productos va a ser relativamente acotado por naturaleza. Ahora, un riesgo importante de cara a la configuración de este producto
ese riesgo de reinversión. Y como pueden ver en el gráfico superior izquierdo, lo que hemos tratado de hacer es que hay una concentración muy marcada de vencimientos en el año donde justamente expira el fondo, en el 2026. Tenemos una participación menor que excede este plazo por muy pocos meses hasta el 2027 y que se incluye básicamente para que se maximice el riesgo de poder cumplir, obviamente, con la tasa de distribución, es decir, se minimiza el riesgo de reinversión y se puede incluir más emisores, que es clave. Son 27, ¿ok? En términos de peso, ahora voy a hablar ya de riesgo específico. En el caso de la categoría grado de inversión, las compañías pesan alrededor del 5%, ¿ok? Y en el caso de grado especulativo, el peso máximo es de 2.5% para poder controlar esa exposición de mayor, digamos, volatilidad en el fondo. Ahora, cuando vamos a ciertos atributos del producto, podemos ver, por ejemplo, el gráfico de la parte derecha superior. Y ahí lo que vemos es que hemos limitado en el color plomo claro la exposición, por ejemplo, a bonos subordinados, ¿ok? Los bonos subordinados, si bien en general son emitidos por bancos muy sólidos en la región, justamente tienen un riesgo mínimo, ínfimo diría, de pérdida de capital, que no conversa claramente con el objetivo de este fondo. ¿Ok? Entonces es un portafolio muy acotado en este tipo de bonos, 4%, y es justamente pues, bancos donde hay un nivel de solvencia relativamente alto. El resto de bonos son básicamente bonos, como se le conocen, garantizados o bonos estándares, ¿ok? Senior and Secure, ¿ok? Y esto creo que nos garantiza que el portafolio va a estar en una estructura del pasivo de un buen seniority, de una buena jerarquía y menos expuesta a algún tipo de erosión o pérdida de capital por algún evento corporativo que puedan tener alguna de las compañías. Ahora, si vamos a la exposición por sector en el gráfico de la derecha inferior, lo que vemos es que hemos tratado de justamente incluir un componente de diversificación sectorial relevante. ¿Ok? Tenemos una serie de sectores, unos sectores evidentemente más estables, otros un poco más cíclicos, entre comillas, pero justamente la riqueza de este portafolio viene porque es una combinación. Yo diría que en mayor medida el portafolio va a estar invertido por naturaleza en sectores estables, anticíclicos, contracíclicos, porque justamente es donde radica mayormente la categoría de grado de inversión de las compañías. ¿Ok? Hay una naturaleza inherente de volatilidad del negocio, de la industria, que en algunos casos tiene mucho peso en que una compañía obtenga un grado de inversión y el portafolio refleja eso. Pero somos conscientes de que es bueno tener una combinación de sectores. En este caso creemos que no hay ninguna concentración relevante, como por ejemplo que el portafolio tenga 60% en financieras, que creo que sería un sesgo hacia una concentración sectorial demasiado marcada. ¿Ok? Hay que mencionar acá, y voy a comenzar a hablar ya de los bonos peruanos y colombianos, donde hay excelentes emisores, hay muy buenas tasas, pero hay mucha concentración. Financieras tienen un peso muy relevante en estos dos países y, por ejemplo, este es un portafolio que con esta configuración sectorial genera una combinación con aquellos clientes que ya tienen su exposición en emisores del sector financiero. Ahí hay un complemento de facto que creemos que es clave para que este portafolio, este fondo, se vea como un complemento a la inversión de lo que tienen los clientes, los inversionistas en otros activos de renta fija. Ahora, vamos a la parte de país. Esta es la parte inferior, el gráfico inferior izquierdo. Esta diversificación es deliberada, ¿ok? Y acá lo que encontramos es que Perú, ¿ok? Y Colombia, que es donde normalmente hay mayor concentración de bonos directos de nuestros inversionistas, tienen un peso menor al 15%. Esto es clave. ¿Por qué? Porque creemos que justamente hay otro factor de diversificación complementario muy importante a nivel país. ¿Ok? Si ya nuestros clientes tienen muchas posiciones en Perú y Colombia, en este caso, yo creo que más de 2/3 de este fondo los va a exponer a países fuera de estas dos jurisdicciones, lo cual creemos que bajo la teoría del portafolio,
bajo las recomendaciones de nuestros asesores, es lo que creo que ha sido un factor de éxito en estos años. ¿Ok? Si vamos a la siguiente, por favor, Cristel. No, acá pasamos creo ya un poco a los temas del proceso de inversión. Aquí, en ese slide, es muy importante repasar por qué creemos que la filosofía que está detrás de estas ideas que hemos ido dándoles en estos minutos representa un ADN para nosotros, ¿ok? Y son reglas que creo que nos han servido en el tiempo durante muchos años. Vamos a llegar al 6º año de construir este tipo de portafolios, pero acá hemos sido muy, creo que, disciplinados en seguir estas reglas, que son reglas sencillas. Y muchas veces en el mundo de inversiones, seguir las reglas sencillas es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Ok? Riesgo crediticio. Ha sido una gestión minuciosa y meticulosa que el equipo ha llevado todos estos años. ¿Ok? Diversificación de emisores, no sobreexposición y menos a nombres high yield en este tipo de productos y en bonos en directos. No recomendamos que nuestros inversionistas entren a bonos en high yield de forma concentrada y de forma directa, sino que lo hagan a través de estos vehículos. ¿Por qué? Porque el tiempo nos ha dado un poco la razón y hemos vivido años difíciles, por ejemplo, con las financieras no bancarias mexicanas, y yo creo que es un ejemplo muy claro de un sector que nosotros evitamos en gran medida estos últimos años y que no tuvo un impacto relevante en el desempeño de nuestros portafolios en todas nuestras jurisdicciones, ¿ok? Y aquí básicamente es la misma regla, ¿ok? Ante la menor señal de debilidad, de riesgo, sabiendo que ese es un producto con un objetivo fijo, determinado, ¿ok? Nosotros lo que hemos hecho y vamos a hacer es cambiar ese riesgo, ¿ok? Y hemos tenido ejemplos en el pasado con los casos de Unifin, Crédito Real, Axtel, donde son nombres, Volcan, que en su momento han estado en algunos de nuestros portafolios y los hemos retirado exitosamente antes de que se produzcan situaciones complicadas en términos de pérdidas de capital, ¿ok? El riesgo en la parte inferior de refinanciamiento de calce de flujos es muy importante porque este tipo de fondos lo que buscan es asegurar un rendimiento a lo largo del tiempo, del plazo de vida del producto, y eso involucra muchas veces el riesgo de refinanciamiento, ¿ok? Y lo vivimos cuando se dio el COVID y bajaron mucho las tasas, y en aquel momento habían tasas de 3, 4% que se fueron prácticamente a cero, ¿ok? Y esto es clave porque acá hay como un manejo de tesorería, un manejo de calce, que este producto debe tener digamos, a lo largo de su existencia, ¿ok? Parte superior derecha, el riesgo país. Yo creo que durante estos años hemos armado productos que cuando se trata de fondos cerrados, por ejemplo, han estado alejados de países convulsionados como Argentina, Ecuador. Hemos tenido obviamente volatilidad en Brasil, México, volatilidad que es inherente a los mercados emergentes. Cuando un inversionista invierte en un fondo emergente corporativo, va a invertir no solo en América Latina, va a invertir en Asia, en Europa, y la verdad es que lo que ha ocurrido en esas realidades ha sido mucho más complicado que lo que ha ocurrido en América Latina estos años. Igual nosotros, por ejemplo, controlamos mucho los riesgos país, los riesgos sectoriales, hemos evitado una concentración en minería, que sabemos que es un sector muy cíclico, ¿ok? Que se puede beneficiar de auges, pero que también puede sufrir en declives, y es un sector que no calza en este tipo de productos, porque justamente lo que queremos es predictibilidad, ¿ok? Y finalmente, en la parte derecha inferior, hay una gestión activa, ¿ok? Este tipo de productos, hacer parte digamos, del universo de renta fija latinoamericana, tiene oportunidades cuando hay recompras de bonos, donde se pagan a veces premios. Hemos visto casos recientes en el mercado, premios muy interesantes, o sea, ganancias extraordinarias. Y en ese caso tenemos la posibilidad de generarlas y reinvertirnos en alternativas que permitan en el neto tener un superávit de rentabilidad. Y si bien este producto tiene
un margen de rentabilidad neta esperada y tiene dentro de ese margen una tasa de repartición, podrían haber rentabilidades extraordinarias, que si uno de hecho mira la historia de estos fondos, la ha habido en algunos casos, y en ese caso esa rentabilidad extraordinaria, todo va para el partícipe, como le llamamos, ¿no? Acá nosotros hacemos una gestión de lo que entra al fondo, lo que se va recirculando, recomponiendo, y todo el extra siempre va a quedar en el fondo para beneficio de los clientes. Entonces, a esto creo que nos referimos nosotros con este famoso concepto de la gestión activa, ¿no? Porque muchas veces creo que los managers adoptan o, ponen este atributo como clave en la gestión, pero realmente hay que traducirlo en conceptos, en parámetros, en filosofías. Y esto es lo que llamamos nosotros gestión activa. Y cuando veamos, Cristel le va a explicar un poco la historia de nuestros fondos, ustedes van a ver que en la vida de nuestros fondos se refleja básicamente la aplicación de este marco de inversión tan sencillo y tan básico de la renta fija. Perfecto, Víctor. Y creo que, como tú dices, es bien importante la gestión activa, la selectividad, la capacidad de reaccionar, ¿no? Y lo que finalmente pues ha hecho que nosotros obtengamos resultados estables y consistentes, además con los rendimientos objetivos a lo largo de la historia, ¿no? Y yo creo que, sobre todo en Latinoamérica, que el mercado es súper dinámico, ninguno de estos fondos fue igual, ninguno de estos fondos fue una constante, lineal, sin novedades, sino que siempre hubo algo que hacer, y lo que yo quiero resaltar es aquí los 12 fondos que tenemos que ya han sido totalmente liquidados. Hay un 13º que todavía, digamos, está en proceso, o sea, está a mitad de su ciclo, digamos. Plazos que hemos tomado en este tipo de productos, 3 años, 4 años, 5 años, es un poco el margen donde siempre nos hemos mantenido, siempre con un posicionamiento por lo menos alrededor del 60% en grado de inversión, o sea que calidad crediticia siempre ha sido como nuestra filosofía, digámoslo así. Y el número de emisores que es altamente diversificado, ¿no? Alrededor de 15 en promedio. Esta vez estamos yendo con un poco más de diversificación todavía, porque creemos que existe valor, porque también igual, como les habíamos dicho, hay que tener mucho cuidado, mucha cautela, mucha selectividad, y mientras existan estos buenos nombres, pues podemos aprovechar la oportunidad de incorporarlos en el portafolio también. El tamaño de la estrategia ha sido de 150 millones en total, lo que hemos gestionado, y lo importante aquí es esto, la diferencia entre el retorno objetivo, es decir, así como hoy que estamos saliendo al mercado con un retorno objetivo de 5.86% en promedio aproximadamente, en esos momentos que las tasas bases estaban cercanas a cero, el retorno objetivo era en torno al 4%, ¿no? Más o menos. En promedio como 3.77%. El objetivo. Y lo que se obtuvo, es decir, al terminar el producto, lo que efectivamente se terminó entregando al cliente estuvo muy en línea con eso, en promedio 3.85%, así que se dan cuenta como de la consistencia y de la capacidad de poder gestionar ese portafolio por los próximos 3 años y poder maximizar esa rentabilidad y poder darles la rentabilidad que tenemos objetivo para este portafolio. Aquí simplemente son, digamos, cada punto representa cada uno de esos portafolios para que se den cuenta no solamente que cumplieron con darnos las rentabilidades, sino que a lo largo de la vida de los productos nos ofrecieron un valor por encima de cualquier costo de oportunidad inmediato en el que podamos pensar, ¿no? ¿Cuál es el costo de oportunidad típico sin riesgo? Va a ser los bonos del tesoro al mismo plazo, 3 años, 5 años, ¿no? Que es un poco lo que tenemos acá, la línea azul, la línea gris. Y en todos los escenarios, consistentemente, a pesar de los diferentes eventos vividos en Latinoamérica, la solidez crediticia, la solidez financiera ganó y pudo pues entregarle estos rendimientos por encima del costo de oportunidad. Y hoy nos encontramos en una situación, la verdad es que bastante similar, spreads un poquito más apretados, pero finalmente la verdad es que esto está acá desactualizado. Con la corrección que había en noviembre, esto debería estar más abajo. La de aquí, la azul, la gris, deberían estar incluso un poquito más abajo, pero para que se den cuenta de que este diferencial entre el producto y las tasas del costo de oportunidad realmente se mantiene. Entonces, la ventaja en el producto está presente.
Y ya con esto, bueno, terminamos. Hay un montón de preguntas, así que nada, vamos a ir respondiéndolas. Están súper interesantes. Los invito nuevamente a todos los que están conectados que cualquier pregunta continúen enviándola en el botón del Q&A y bueno, trataremos de responderlas todas las que nos dé en el tiempo programado. Hay una Cristel, solo pregunta, agregar ahí, sí, Pic. perdón, solo agregar un punto si te vas al slide anterior, donde está el historial. Esta fue la primera generación de fondos cerrados donde hubo bastante éxito por una serie de razones, pero miren el número de emisores, esta vez son el doble. O sea, y miren acá es lo que le mencionaba, ¿no? Composición, grado de inversión, alrededor del 60%. Es la misma fórmula. O sea, esta vez inclusive hemos puesto más candados de seguridad, poniendo casi el doble de emisores respecto a aquel momento. Seguimos con los parámetros de país, de sector, de concentración individual. Y acá lo que le quiero simplemente, digamos, validar es que este resultado ex post realizado es consecuencia de haber aplicado esas normas, esos parámetros, esas filosofías de inversión en un portafolio de bonos. Acá está como que aplicada el ADN que les mostramos que tenemos para construir estos productos, ¿no? Y mencionarles que, solamente creo que no lo comentaste, Cris, pero este año tenemos en nuestra plataforma internacional, esta es una plataforma local, pero tenemos en nuestra plataforma internacional un producto que por primera vez sale al mercado internacional. Eso es muy importante. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque tenemos justamente esta experiencia, esta trayectoria, y eso va a ser un hito para nosotros, porque vamos a hacer estos productos ya para no solo clientes en Perú, sino en el extranjero. ¿Ok? Entonces, es darles unas ideas que creo que les pueden dar más luces de básicamente cómo hemos gestionado este tipo de iniciativas en estos años. Buenísimo, Víctor. Entonces, eso me lleva a dos preguntas que están justamente aquí. La primera Muy es bien. si es que este fondo tiene jurisdicción legal en Perú o está en otro país. Entonces, como mencionó Víctor, en este caso del producto Credit Corp Capital Renta en dólares 3Y, es un fondo con domicilio en Perú. Es decir, van a tener todo el beneficio tributario de poder invertir en una cartera internacional. Y no solamente eso, sino que el acceso a una cartera de bonos internacional, porque por lo que tengo entendido, estos bonos, así como los que están en el portafolio, únicamente desde Perú se pueden acceder si es que el cliente es un cliente acreditado, que tiene, digamos, un mínimo de patrimonio, que es de 4 millones de soles, 2 millones de patrimonio líquido. Entonces, tiene el beneficio de poder acceder a una cartera de bonos completamente internacional, sin ningún tipo de barrera. El beneficio de poder acceder además a esa cartera con un ticket mínimo bastante bajo, que es de $5.000, y el beneficio tributario por la eficiencia que genera el hecho de que esta cartera esté custodiada en un vehículo local, que es en nuestra administradora de fondos mutuos. Como mencionó Víctor, yo no estoy segura si algunos clientes de aquí tienen también cuenta en nuestras plataformas internacionales, pero tenemos este mismo producto en las plataformas internacionales también. En ese caso ya sería, digamos, un producto que califica como renta de fuente extranjera, ¿no? Entonces, la diferenciación es clara, la ventaja es tributaria y a nivel de acceso que tiene este producto también lo es, así que bueno, ahí aproveché para responder dos preguntas que nos habían hecho. Y la segunda pregunta, Víctor, que también cae un poquito como en esta tabla que estamos viendo, es el retorno objetivo actual del producto es de 5.8%, según lo hemos indicado, ¿no? Existe un riesgo de que el momento de que el fondo comience, debido a que los precios de los bonos continúen subiendo, esta tasa de retorno objetivo pueda caer. A ver, nosotros hemos hecho, para tratar de traerles la información, es una excelente pregunta, la información más reciente, una última corrida con data el viernes, ¿ok? Los mercados han subido bastante desde noviembre, ¿ok? La semana pasada fue una semana, digamos, un poco de fiestas en el norte, y hemos tratado de utilizar los precios de cierre del viernes, ¿ok? Digamos, con esa información hemos construido condiciones indicativas, ¿ok? La ventana de cierre de productos hasta el 15 de diciembre.
Entonces, básicamente tenemos 3 semanas de riesgo de mercado. Es difícil dar pues, digamos, seguridad de que las condiciones se van a mantener al 100%. Yo creo que los vamos a mantener, creo que informados de cómo pueden variar. Claramente, si hubieran cambios relevantes, creo, Chris, es importante ver un canal de comunicación, pero vamos a depender un poco en este caso, lamentablemente, de que los mercados se han puesto hacia el otro extremo, ¿no? Hasta hace unos meses todos querían vender, hoy día todos quieren comprar, ¿ok? O la mayoría, mejor dicho, ¿no? Entonces va a depender un poco digamos, de que no hayan vaivenes muy relevantes. El timing quizás, pues puede estar un poco volátil, ¿no? Pero hemos recorrido una buena parte de rally a pesar de eso, o del alza de precios. Creo que a pesar de eso, las condiciones son bastante competitivas. Perfecto, Vic. Igual yo ahí apuntaría, lo primero es que el retorno es objetivo y efectivamente puede cambiar en la medida que cambie la implementación. Ahora, la fórmula no va a cambiar, el portafolio está definido, son los nombres que nos gustan y no es que nos dejen de gustar de acá a 2 semanas más, entonces son los nombres que nos gustan, es el posicionamiento que nos gusta, pero efectivamente el precio puede cambiar. Pero lo que también es importante es que la ventaja respecto a otro tipo de oportunidades dentro de renta fija se va a mantener a favor de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto de repente va a estar un poquito más caro en 2 semanas. No lo sabemos, ¿ah? Porque también puede ser que de repente se encarezca un poquito más, pero lo que sí es cierto es que esa ventaja respecto al resto de oportunidades de renta fija en otras regiones para Latinoamérica se va a seguir manteniendo, ¿no? Entonces, creo que eso es bien relevante porque aún así sigue siendo un buen producto y la verdad es que cuando nosotros nos ponemos en la cabeza de un cliente patrimonial, el timing perfecto no existe, ¿no? Después de la guerra todos somos generales y quizás hubiésemos dicho, ay, hubiese entrado a fines de octubre, ¿no? Como para ganarme todo este rally, pero difícil saberlo también. Pero lo que siempre resaltamos para un cliente patrimonial de ahorro, de que invierte sus excedentes a un mediano plazo, es esta oportunidad de construir cartera, ¿no? Porque lo que es una realidad es que los productos de muy corto plazo deben empezar a transicionar hacia productos de mediano a largo plazo y esta es una solución para esa transición. Tengo otra pregunta, Víctor. Hay una crisis chocando si es la inclusión de bonos a tasa flotante. En Correcto. principio no, por construcción queremos tasa fija y, digamos, la otra es digamos, las características del mercado, que en general el mercado de crédito emergente, no solo en América Latina, es mayormente un mercado de tasa fija. Entonces, en este caso, creo que confluyen como que, no sé, ¿no? El insumo es a tasa fija y el producto quiere ser a tasa fija, por lo que no vemos mucho espacio para bonos a tasa variable. Perfecto. Y después hay una pregunta de cuál es la tasa interna de retorno que aplica para este producto. Ahí solamente quería resaltar que ya estas tasas de rendimiento objetivo están considerando esos rangos de tasa interna de retorno y rentabilidad neta, porque me habían preguntado también si este rendimiento le tenía que quitar adicionalmente las comisiones. Entonces, esto ya está neto de comisiones. O sea, el cliente habiendo pagado la comisión anual, que es de 0.75% más IGB, debería estarse llevando una tasa de rendimiento objetivo entre 5.80 y 6% y una tasa de distribución objetivo anual entre 5.60 y 5.80%. Entonces, esto ya está neto y está considerando también estos parámetros de tasa interna de retorno objetivo y esa tasa interna de retorno básicamente lo que hace es, digamos, calcular el rendimiento de esta composición de vencimientos, ¿no? O sea, de que estos vencimientos de 5% en el 2025 se van a tener que reinvertir en una tasa, el 2026, bueno, es algo mucho más simple, y lo del 2027 también que los vamos a tener que vender unos entre 4 o 5 meses en promedio antes de su vencimiento. Así que ya todo eso está considerado para poder darles a ustedes una tasa lo más limpia posible. Finalmente, Sí, acá hay un tema importante, Chris, mencionarlo. Hay una diferencia entre la tasa, digamos, de rendimiento neta y la tasa de distribución. ¿Por qué? Porque igual si bien este producto
ha tratado de maximizar las ventanas de vencimientos hacia el 26. Igual recibimos los cupones, correcto, de los papeles que están, los 27 bonos que tenemos, y lo que asumimos acá nosotros, consecuentemente con la oportunidad que vemos, es que esas tasas de reinversión van a estar más cercanas al 5%, incluso por debajo, en los siguientes 12, 24, 36 meses. Entonces, el riesgo de reinversión es inherente a toda la renta fija. Cuando ustedes hagan un depósito, cuando ustedes compren un bono, cuando ustedes una inversión en renta fija y reciban flujos, en cualquier momento van a estar expuestos a ese riesgo de reinversión. Y este fondo lo está. Lo que pasa es que lo hemos minimizado, ¿ok? Para que se pueda mantener fija la tasa durante la vida del producto, pero no podemos eliminarlo. Y hay como unos 20 puntos básicos, estimo, 25, que vienen de ese factor. ¿Cuál es el punto? Que si nosotros pudiéramos reinvertir a la tasa actual de los bonos, que consideramos no va a ser posible, porque las tasas van a bajar de forma importante, nosotros podríamos ofrecer una tasa de distribución exactamente igual a la tasa neta promedio. Ese es el punto. O sea, si se realiza eso, en un escenario hipotético, teórico, la verdad es que esa ganancia realizada mayor va para el cliente. O sea, eso me parece bien Se importante, ¿no? acumula el precio. Entender exactamente, entender que el riesgo de reinversión en cualquier producto va a detractar porque las tasas claramente van a la baja. Y Claro. nosotros hemos considerado eso en el análisis, ¿no? Para que haya la mayor predictividad posible de la rentabilidad. No es un Buenísimo. Y tema ahí menor. quiero volver a resaltar el tema de los impuestos porque se repite muchísimo. Cada pago de esta distribución va bajo una metodología que se llama rescate programado de cuotas. ¿Ya? Entonces, para un cliente que tenga fondos mutuos, es decir, este fondo de renta en dólares, el NAF, o sea, el precio del fondo constantemente va a acumular los cupones y la cantidad de cuotas va a ir decreciendo en la medida que se vayan haciendo estas distribuciones. Entonces, va a haber un pago implícito del impuesto a la renta, digamos, impuesto a las ganancias en estas distribuciones. Va a ser muy chiquito, va a estar mucho más tirado hacia el final. De todas maneras, ese reporte de rentas, nosotros somos agentes retenedores, para quienes no han tenido mucha experiencia con la SAF, somos agentes retenedores, nos encargamos de hacer todo eso, se retiene el 5% sobre las ganancias, digamos, que están reflejadas en el valor cuota, es decir, si yo compro 100 cuotas y en una distribución me distribuyen una cuota, entonces esa cuota va a tener un valor. Y el valor inicial de esa cuota va a tener 100, valor 100, digamos. Entonces yo únicamente voy a pagar el impuesto a la renta sobre la diferencia en ese valor cuota respecto a esa unidad de cuota. Ya es un poco compleja la ecuación, pero la verdad es que todo eso está clarísimo ya cuando piden estos reportes a sus asesores financieros. Es un 5% en cualquiera de los casos y nosotros funcionamos como agente retenedor. Para poder comprarlo tienen dos opciones. Si ya tienen un ejecutivo, básicamente ir directamente con su ejecutivo, ellos ingresan la orden a través de la suite. Y si es que no tienen un ejecutivo, ahí les vamos a dejar en el chat también los datos de contacto. Tenemos una persona a su disposición, que es Giancarlo Nina. Giancarlo Nina es una persona del equipo de Product Specialist de Credit Corp Capital Asset Management. Trabajamos muy en conjunto con el banco. Y bueno, ahí les vamos a dejar el correo para que le puedan escribir y él se ponga en contacto con ustedes en caso deseen suscribir. Solamente un par de preguntas más, Víctor. Yo sí quisiera como puntualizar un poquito de repente en ejemplos, ¿no? Falabella, yo te diría que es uno de esos ejemplos que uno dice, no, Falabella, o sea, ¿no? Como la marca que conozco, la veo en todos lados, ¿no? Y sin embargo, digamos, sufre este reciente downgrade crediticio. ¿Hubiese sido uno de los emisores que tuviese seleccionado? Sí, no, y de alguna manera demostrarnos por qué es que seleccionamos estas empresas que están aquí en los top 10 holdings del portafolio, ¿no? No, o sea, a ver, creo que lo mencioné, el contexto en América Latina y en el mundo emergente de empresas, de la gran empresa, ha sido bastante desafiante. Yo creo que en el caso particular de Chile se ha visto la combinación más complicada. Una inflación que se acercó al 15% en algún momento, una economía que se sobreestimuló y luego se recesó de manera muy marcada,
un mercado muy competitivo, una compañía que hacía inversiones relevantes en el tiempo y que se diversificó en la región andina en países que sufrieron de las mismas patologías. ¿Ok? Una compañía además que ha tenido pues, desafíos para adaptarse y hoy día está inmersa pues, yo creo que en una situación donde la verdad es que creemos que no va a haber ningún problema con los pagos de los bonos. Es una compañía que tiene pleno acceso al mercado, aún siendo hoy día grado especulativo, el costo financiero va a aumentar. Y la verdad es que ese es el tipo de nombres donde estamos en evaluación, si es que hoy día podría entrar a la categoría high yield. En principio no, pero pues es un ejemplo donde claramente hay que tener en algún momento cautela con las tendencias corporativas digamos, y de sector en la región. Había una pregunta Buenísimo. ahí, Cristel, de Jorge Timoteo: ¿por qué invertir a plazo fijo versus un fondo de Gracias. bonos de liquidez diaria? Fue la primera pregunta, me parece importante responderlo. Sí, perfecto. ¿Quieres responderla? O, O sea, a ver, o sea, entiendo que el plazo fijo es depósitos. no, sería, yo diría, ¿Qué fondo? Sería, perdón, ok, este producto que es a muy plazo buen fijo punto, ¿no? versus un producto parecido, como nuestros fondos también de renta fija latinoamericana, pero que tienen Muy liquidez bien, diaria. muy bien. La verdad es que son productos, yo diría, hermanos. Definitivamente, en este caso de fondo cerrado, eh, hay mucho más predictibilidad, ¿cierto? Es un fondo de plazo definido, probablemente pueda manejar los ciclos de volatilidad, digamos, con ventanas de cambio mucho más acotadas, número uno. Número dos, en este caso le hemos tratado de dar, dada la connotación de un fondo cerrado, una estructura que nos permita tener esa predictibilidad, ¿ok? Y en desmedro, definitivamente, está obviamente la liquidez, que puede tener un valor dependiendo de digamos, en qué espacio de nuestro portafolio, de un portafolio puede caber este producto. Definitivamente es un fondo un poco más concentrado que los productos de liquidez diaria, que tienen 70 hasta 100 emisores. Y los productos de liquidez diaria obviamente tienen pues un plazo que va pues reinvirtiéndose, ¿cierto? Más sujetos a de repente ciclos de movimientos de precios de mayor plazo, ¿no? Entonces son pros y contras. Yo creo que no hay claramente un concepto de este es mejor que el otro. Creo que va a depender un poco de cómo se construye el portafolio en función a un poco más de predictibilidad versus liquidez, versus más diversificación, más tolerancia a la volatilidad. Esa combinación creo que es bueno conversarla con sus asesores de inversión finalmente, eh, y tomar una decisión siempre mirándolo desde la perspectiva de todo el portafolio. Sí, ahí de todas maneras complementarte, Víctor, como tú dices, son hermanos, ¿no? Nosotros tenemos una oferta completa de fondos de renta fija latinoamericana y esto se ubica, digamos, en el intermedio, ¿no? Entonces tenemos un fondo de deuda corporativa, grado de inversión pura, 100% grado de inversión, ¿no? Que tiene una duración un poco más larga, que tiene, digamos, bueno, esa composición de grado de inversión de una manera Bien. más fuerte, pero también tenemos, y ahí me complementa si quieres, Víctor, con los datos del yield específico, pero también tenemos el otro producto que es el renta corporativa LATAM, que son bonos corporativos de alto rendimiento, ¿no? Y si mal no recuerdo, esas tasas de rendimiento, por ejemplo, están en 9,70%, ¿no? Ahora, no es un rendimiento objetivo, es un rendimiento indicativo del portafolio actual de esa cartera, ¿no? Y ese producto se ubica en el medio, donde tiene 60% de grado de inversión, 40% high yield dentro del margen más superior y al mismo tiempo tiene un plazo definido. Entonces, para quien quiere más materialidad de tener un inicio y un fin, tal cual como si fuera un bono, está este producto que es el renta en dólares. Para quien quiere subirse a una tasa de inversión que también está súper alta en el caso del renta, global, del renta grado de inversión y del corporativo high yield,
puede también hacerlo, pero estaría, como dijo Víctor, construyendo un portafolio más hecho a su medida, a sus planes. De repente, no sé, yo puedo quedarme en ese fondo más tiempo, o de repente necesito sentir esa sensación de que puedo salir antes también, ¿no? Entonces también están esas opciones. No, una no anula la otra, yo diría que son bastante complementarias, pero más que nada cada portafolio tiene su propio objetivo dentro de nuestros propios portafolios de inversión. Entonces, si tienen un funcionario, los invito a preguntarle también por estos fondos para ver cómo calzan estos productos dentro de su portafolio. Y si no, también nuevamente en contacto con el funcionario Giancarlo Nina, ahí los podemos poner en contacto. Así que Yo creo bueno, que se eso. resume, Sí. solamente mencionar que se resume en volatilidad. Un producto cerrado, con estas condiciones, con estos parámetros, digamos, más rigurosos o súper rigurosos, porque es un compromiso, es una tasa de rentabilidad objetiva, tiene mucho menos volatilidad. Una fracción de lo que tiene cualquier fondo de renta fija, ojo, o sea, o cualquier bono, para ni siquiera hablar de fondos, ¿no? Probablemente la volatilidad de este fondo esperada esté alrededor de 2%, y de un producto de renta fija con más plazo, yo creo que no baja del 4%, 5, 6%, ¿no? Yo lo pondría con esos números. Buenísimo. Bueno, así que nada, Súper, eso, agradecerles a todos los que se han gracias. conectado, ha sido muy buen quórum y como les digo, este producto está abierto por un plazo definido, está abierto y disponible únicamente hasta el 15 de diciembre. Eso porque la oportunidad, como ya les hemos demostrado, se va. Y porque también, bueno, vienen las fiestas, así que no queremos hacerlo decidir ese tipo de cosas durante las fiestas, así que bueno, los invitamos ahí a contactar a su funcionario y si no lo tienen, a contactarse al correo que han mandado a través del chat, que es consultas web ffmm@creditcorpcapital.com y donde un asesor pues se pondrá en contacto con ustedes. Así que nada, muchísimas gracias y que tengan buenísimo día. Mil gracias, Víctor. Ya nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, nos vemos.